A mi mamá le gustaba mucho el trago. No puedo decir que tomaba una barbaridad, pero a veces cuando a la noche se acercaba a darme un beso, yo podía percibir su aliento pesado por el alcohol. Ella siempre me besaba antes de irse a dormir. Yo era chico, estoy hablando de cuando tenía 8 o 9 años. Ella se quedaba viendo televisión hasta tarde y antes de ir a acostarse venía y me daba un beso. Nunca dejaba de hacerlo. En la mayoría de los casos yo fingía dormir. O si estaba dormido, habitualmente ella me despertaba sin querer, porque se tropezaba contra los muebles en la semipenumbra. Tampoco podría precisar cuándo fue que ella empezó a beber con mayor asiduidad. Cuando nuestro padre vivía con nosotros, mamá casi no tomaba. En el almuerzo solía llenar su vaso con soda y luego coloreaba la soda con un chorrito mínimo de vino. Cuidadosamente, como si fuera un químico elaborando una fórmula altamente explosiva. Pero lo cierto es que esas noches, en ocasiones, yo podía adivinar cuándo se asomaba a la puerta de mi cuarto por el aliento. Me llegaba una varada espesa a vino común. Así y todo, me gustaba mucho que viniera a darme un beso. Además musitaba algo como una plegaria o una bendición que yo no llegaba a escuchar, pero agradecía. Bebía a escondidas, o al menos no lo hacía abiertamente frente a mí. Seguía tomando el vaso de soda coloreada al mediodía y también a la noche, pero nada más que eso. No sé si tomaría frente a Alcira, la señora que venía una vez a la semana a planchar, o en compañía de Zulema, la vecina del segundo piso, pero al menos frente a mí conservaba cierto recato. Poco tiempo después, cuando yo regresaba de la secundaria, había ocasiones en que la encontraba tirada en el gallinero. Teníamos un gallinero que compartíamos con Zulema en uno de los ángulos de la terraza. Varias veces la encontré a mamá tirada entre las gallinas, que la picoteaba. No era lindo de ver. Las gallinas le ensuciaban encima o ella se ensuciaba con la caca de las gallinas y además se llenaba el vestido de plumas. Yo no sabía bien qué hacer en esas ocasiones. Al principio me volvía al departamento y me hacía la leche yo solo, para no ponerla en el difícil trance de explicarme su situación. Pero una vez enojado, las amarré hasta despertarla. Me dijo que se había dormido sin querer mientras buscaba huevos para la noche, que el sol estaba muy lindo allí en la terraza, pero olía espantoso y no sé dónde metía las botellas. Compraba, recuerdo, licor de huevo al chocolate. Las borracheras con licor de huevo al chocolate son terribles, devastadoras. Había días en que amanecía verde, descompuesta, con un dolor de cabeza infernal. Me decía que había tomado una copita de licor de huevo y le había caído mal, que el hígado le latía. Siempre recuerdo esa expresión suya, que el hígado le latía. Era muy ocurrente para hablar, muy divertida. Pero yo veía en el cajón de basura cómo se acumulaban las botellas. Se escondía para beber. A veces mirábamos televisión. A ella le gustaba muchísimo el programa de Pipo Mancera y de pronto se iba al baño. Sabía que el baño era un lugar eminentemente privado y que yo no me iba a atrever a espiarla allí, como si lo había hecho una vez cuando ella se metió debajo de la mesa del living con la excusa de buscar un carretel de hilo que se le había caído. Alcé el mantel y la sorprendí con una petaca. Me empecé a preocupar realmente cuando se tomó una botella de alcohol abeja, un alcohol para desinfectar lastimaduras. Mamá era increíblemente dulce conmigo. Un día yo me corté un dedo recortando figuritas con la tijera. Desde chico me gustó recortar figuritas de las revistas de modas.
de los figurines, como decía ella. Me salía bastante sangre. La yema del dedo siempre sangra mucho. Ella vino corriendo con gasa y la botella de alcohol. Me puso alcohol en el dedo y después, directamente del pico del frasco, se tomó un trago. ¡Mamá!, la alerté. Mi padre nos retaba cuando nosotros bebíamos directamente del pico, aún siendo gaseosas. «Es que me pones nerviosa», me dijo. Pero después se tomó todo lo que quedaba en el frasco. Sin embargo, no dio señales de que le hubiese caído mal, ni mucho menos. Tenía bastante conducta alcohólica con el abeja. No así con el perfume. Un día la acompañé a una perfumería después de ir al cine. A ella le gustaba mucho el cine, en especial las películas de piratas. Vio 3 veces Todos los hermanos eran valientes. Conozco mucha gente que ha visto 3 veces una misma película, pero ella la vio en un mismo día. Me dijo que quería comprarse un perfume. A la vendedora le pidió alguno que fuera frutado. Yo no creo que mamá tuviese un gusto refinado para los vinos. Se había hecho, lógicamente, dentro de los parámetros de la clase media, y mi padre no pasaba de los vinos Chamaquito, Copiapó o Fuerte del Rey. Yo la veía aparecer a mamá oliendo a perfume y nunca sabía si se lo había puesto o se lo había tomado, o las dos cosas. Era difícil, sin embargo, verla dando pena o tambaleante. Se dormía con facilidad, eso sí, como en el caso con las gallinas, o se le ponía un poquito pesada la lengua, pero nada más. Podría afirmar, por ejemplo, que nunca me hizo pasar un papelón en alguna fiesta familiar. Yo detectaba un cierto cuidado, una cierta atención especial hacia ella de parte de mis tías o de abuela Alicia, como decir, sacale la copa a Dora o decile a Dora que pare, pero nada más. Algún codazo intencionado a veces cuando mamá preguntaba por el clericó. Eso sí, se reía con mucha facilidad cuando tomaba, lo que no dejaba de ser, por otra parte, un costado simpático de su personalidad. Admito que hubo una especie de nervio y hasta una suerte de incomodidad en mi tío Adalberto durante un almuerzo improvisado en casa de Chuco, y Popola, cuando mamá no pudo parar de reírse en toda la sobremesa, aunque acabábamos de llegar del entierro de tía Clorinda. Pero era una mujer encantadora, en verdad encantadora, siempre alegre, siempre dispuesta, pese a todos los problemas que vivimos y al asunto de papá antes de que se fuera de casa. A la que no le gustaba nada el asunto era Elenita, mi hermana. Obvié contar que tengo una hermana mayor que se llama Elena. Ella se ponía fatal cuando pasaban esas cosas. No soportaba que mamá bebiera como no lo soportaba a papá, tampoco por otras razones. En el caso de papá creo que tenía algo de razón. Con mamá, en cambio, era excesivamente dura. Un psicólogo me dijo que mi hermana reclamaba lo que a ella le correspondía. No sé si coincido demasiado con eso. Por suerte, nunca Elenita encontró a mamá tirada entre las gallinas en el gallinero. Lo que pasa es que mi hermana nunca subía a la terraza porque decía que le tenía terror a las alturas y porque aún conserva una extraña alergia a los animales con plumas. Veía un pollo y se brotaba. Si comía algo que incluyera gallina, se hinchaba como un globo. Aunque no supiera que el plato contenía gallina, lo mismo se hinchaba. Con lo que quiero decir que no era algo meramente psicológico. Un día, tía Chuco, pobre, desconociendo este problema de Elena, le regaló una gallinita de chocolate para Pascuas y a mi hermana la salvaron con un decadrón. Se le había hinchado tanto la cara que parecía una japonesa. Los ojos eran 2 tajos. Ella, justamente, que siempre ha presumido de tener ojos muy lindos. Pero mamá le caía muy bien a todo el mundo. En realidad, el problema de mamá no era el alcohol, era el cigarrillo.
Fumar, sí, lo hacía públicamente. En eso diría que fue una adelantada del feminismo, una activista. Ella me contaba que fumaba desde los 11 años, a instancias de su padre, que tenía un puesto alto en el ferrocarril Mitre. El padre la convidó con un cigarro de hoja muy fuerte, justamente para que le desagradara y nunca más probara el tabaco, pero ella se envició. Había momentos en que eso sí me molestaba, porque fumaba mientras comía. Dejaba el cigarrillo. Fumaba Marlboro, cortos, negros, sin filtro. Cortaba un pedazo de milanesa, por ejemplo, lo masticaba, lo tragaba y le pegaba otra pitada al cigarrillo. Tenía el dedo índice y el anular de la mano derecha amarillos por la nicotina, casi verdes. Había veces en que mi padre le reprochaba que fumara durante la comida, agitando la mano exageradamente frente a su cara como apartando el humo. «Es mi único vicio», decía mamá. Y en esos momentos era verdad, pues creo que ella empezó a beber vodka y ginebra después de que se marchó mi padre, sin que nadie supiera muy bien por qué. Y no pienso que mamá se lanzara a la bebida para olvidar el abandono de mi padre. Creo que simplemente se sintió liberada y ya pudo hacerlo sin mayores complejos ni presiones, salvo la actitud recriminatoria de Elena. Elena a veces se levantaba antes de la mesa, molesta por el humo. Se hacía la que tosía incluso para que no la retaran, reclamándole que comiera el postre. Elena fue siempre muy dramática, muy histriónica. En casa éramos de una clase media típica, pero de aquellos tiempos, cuando la clase media vivía bien, cómoda, tranquila. Al mediodía comíamos 3 platos, por ejemplo, una sopa de entrada, el plato fuerte y el postre, que casi siempre era fruta o queso y dulce. Elena tosía, se levantaba y se iba. Siempre fue un poco teatral, mi hermana. Para empezar a fumar, mamá aprovechaba cuando la sopa estaba bien caliente y echaba humo. Suponía que el humo de su cigarrillo se mezclaba con el de la sopa y así se disimulaba. Sin embargo, no era abusiva, no era una persona a la que le importara muy poco lo que pasaba a su alrededor con sus semejantes. La prueba es que se ofrecía en ocasiones a ir a leerles a los enfermos. El problema es que les leía solo lo que le gustaba a ella y tuvo una agarrada muy fuerte con un estibador que había perdido una pierna al caérsele encima una grúa portuaria y a quien mamá insistía en leerle Mujercitas de Louisa May Alcott. Digamos, para que quede claro, cuando papá y Elena insistieron con sus quejas por el hecho de que mamá fumaba en la mesa, dejó de hacerlo. Así de simple, dejó de hacerlo. Fue cuando empezó a mascar tabaco, una costumbre que yo creía desaparecida con los últimos arrieros. Cuando compraba, mamá se traía para ella unas hojas de tabaco. Las plegaba, se las metía en la boca y comenzaba a masticarlas. Es cierto, no producía humo, pero llegaba un momento en que se le escapaba un hilo de saliva marrón verdoso por la comisura de los labios, que me desagradaba mucho. Debo reconocer que siempre he sido un tipo bastante sensible, y de chico más. Con el tiempo, mamá volvió a fumar. Le molestaba tener que ir a escupir al baño cada tanto mientras masticaba tabaco, ya que, cuidadosa, no quería hacerlo frente a nosotros. A punto que era muy obsesiva con el cuidado de la casa. Enormemente prolija, muy aficionada a los mantelitos calados, a las cortinas con encajes, a los macramés, a las puntillas. Bordaba muy bien. A mí me gustaba mirarla por las noches, acostado en su cama, escuchando en la radio el radioteatro Palmolive del Aire, mientras ella bordaba pañuelitos masticando tabaco. Era muy hábil para las manualidades.
Después empezó a armar sus propios cigarrillos. Al terminar el almuerzo se recostaba en una reposera en el patio y empezaba a armar los cigarrillos. Tenía su propio papel, su propio tabaco. Era lindo mirarla mientras humedecía con saliva el borde del papel. Apretaba el cilindrito como si fuera un canelón minúsculo, lo encendía, entrecerraba los ojos en tanto el humo subía. Empezó a hacer eso, es claro, cuando tuvo más tiempo, cuando ya papá se había ido y tampoco le aceptaban tanto que fuera a leerles a los enfermos. Toda una sala del Clemente Álvarez había hecho una huelga de hambre contra su presencia. Llegaron a organizar una marcha de protesta contra mamá, un tanto injustamente, porque ella tenía la mejor de las voluntades. En esa marcha, un anciano, a poco de intentar caminar, sufrió la dolorosa revelación de descubrir que le habían amputado una pierna, lo que provocó más animosidad contra mi madre. Pero a ella no le importaba demasiado. Le bastaba tenernos a mí y a mi hermana, pese a que Elena también se iría poco tiempo después, cuando mamá le bebió, digamos, un perfume carísimo que le había regalado su primer novio, el imbécil de Gogo Santiesteban. Por cierto, cuando se le dio por fumar Toscanito Génova, el aliento que tenía por las noches cuando se acercaba a darme el beso de despedida era insoportable. Es duro decirlo, pero es así. Era como si hubiesen destapado una cisterna cenagosa, con agua estancada, con aguas hervidas, una mezcla de solución biliosa con aroma animal muerto. Era feo. Con el tiempo le daban accesos de tos muy fuertes. Ella decía que era culpa de la pelusa, de las bolitas, de los paraísos, esos árboles que en verdad le habían arruinado los pulmones a más de un rosarino. Y luego, años después, le echaba la culpa a ese polvillo que llegaba desde el puerto cuando los barcos cargaban cereal. No sé cómo le llaman. Tomaba miel entonces para suavizarse la garganta. Comía pastillas de orosús. O iba a buscar huevos a la terraza para mezclarlos con coñac y quitarse la carraspera. Y allí es cuando yo solía encontrarla tirada en el gallinero. Tenía linda voz, mamá, muy cristalina, y solía cantar una canción que hablaba de la hija de un viejito guardafaros, que era la princesita de aquella soledad. O esa otra que decía, ¿en qué se mete la chica del 17? Pero se negaba a culpar al tabaco por su tos, cuando parecía que iba a escupir los 2 pulmones a cada momento. Se le salían los ojos de las órbitas y lagrimeaba. Nunca la vi lagrimear por otra cosa ella. Era muy alegre y ponía al mal tiempo buena cara. De inmediato mezclaba coñac con leche bien y decía que eso le calmaría la picazón de garganta, producida por las bolitas de paraíso. Perfectamente que ese era un remedio para bajar la fiebre, pero ella se tomaba 3 o 4 vasos y luego me decía que se sentía mejor. Cantaba para demostrármelo, pero son cosas que tarde o temprano afectan a una persona. Tiempo después, de grande, a mamá se le habían caído 2 uñas de los dedos de la mano derecha por la nicotina, y al respirar se le escuchaba un crujido como el que hace un sillón de mimbre al recibir el peso de una persona. Se agitaba con facilidad y casi no podía subir los 20 escalones hasta la terraza. Sin embargo, yo creo que el problema de mamá no era el tabaco. Ella sostenía que nunca jugaban por plata, con sus amigas, tía Eve, Zulema y las hermanitas Mendoza. Se encontraban una vez a la semana en casa de Zulema, casi siempre, y jugaban a la canasta uruguaya.
Se pasaban a veces 6 o 7 horas jugando. Es mi único vicio, decía mamá, y tal vez fuera cierto. Ella decía que el vino y el tabaco constituían apenas rasgos de personalidad. Lo cierto es que muchas veces desaparecían cosas de casa: adornos, jarrones, espejos o ropa de ella misma. Y yo estoy seguro de que eso sucedía porque eran cosas que perdía en el juego con sus amigas. Reconocí un día un prendedor con forma de lagarto, muy lindo, verdecito, que le había regalado a mi padre para el día del empleado bancario, en la pechera de Marilú, una de las hermanas Mendoza. Yo no me animé a decir nada, pero mi hermana sí le preguntó. Y Marilú dijo que se lo habían regalado, que eran muy comunes. Que si uno en casa tía, por ejemplo, compraba cosas por más de un determinado valor, le regalaban uno de esos prendedores de lagarto. Era difícil de creer. Como cuando Zulema apareció con una estola, una boa símil zorro, que a mí me impresionaba de chico porque tenía la cabeza disecada del animal sacando un poco la lengua, que sin lugar a dudas era la misma boa que había sido de mamá. Mamá me dijo que se la había regalado a Zulema para su cumpleaños, pero yo no le creí. Lo mismo pasó con la bicicleta de Elena, y creo que esa fue otra de las cosas que mi hermana no pudo digerir y la llevó a irse de la casa. Aunque en rigor de verdad, mi hermana ya hacía mucho que había dejado de andar en bicicleta cuando sucedió aquel asunto, pero lo mismo se enojó. Para mamá fue un golpe fuerte cuando le prohibieron la entrada al otro hospital, el Vilela. Ya en el Clemente Álvarez le impedían leerles a los enfermos a partir de aquel problema con el portuario y más que nada cuando decidió leerle La peste de Camus a un grupo que estaba en terapia intensiva. Entonces optó por ir al Vilela y jugar a los naipes con los internados para entretenerlos. Supe que eso iba por mal camino cuando volvió a casa con un papagayo enlosado, casi nuevo. Me negó que se lo hubiera ganado a un tuberculoso en un partido de Monte Criollo. Insistía en que se lo había regalado un viejito nefrítico que estaba enamorado de ella. Admito que de última se había vuelto bastante mentirosa. Imaginativa, decía ella, riéndose de mis reproches. Porque siempre me negó que ella jugara con los enfermos por dinero. Pero solía ganarles cosas valiosas a los pobres viejos. Bastones, pijamas, radios portátiles, cosas que significaban mucho para ellos. Me sorprende de vos, le dije un día. Siempre fuiste una persona muy buena y amable con la gente. Se puso seria. Son viejos enfermos, terminales algunos, indefensos, le insistí. Fue la primera vez, podría jurarlo, que percibí una arista dura en sus palabras. Las deudas de juego se pagan, me dijo, y encendió un Avanti. Cuando perdimos el departamento y debimos mudarnos a uno mucho más chico, fue demasiado para mí. Ella decía que mi padre y Elena ya no estaban con nosotros y que era el divino botón mantener un departamento tan grande como el de la calle Catamarca, que a ella le costaba mucho cuidarlo, limpiarlo y arreglarlo. Pero yo sabía que eran todas mentiras, que había perdido el departamento en una partida de pase inglés jugando en el subsuelo del Club Náutico Avellaneda. Me fui a vivir entonces con Mario, una amiga. Me costó sangre porque he querido muchísimo a mi madre. Aún la quiero. La última vez que la vi, la noté mal. No nos vemos muy a menudo. Está muy encorvada, los ojos salidos de las órbitas
y su piel luce un color grisáceo arratonado. Sigue de todos modos siendo una persona encantadora, de risa fácil y trato jovial. La vi tan desmejorada que me tomé el atrevimiento de llamar al doctor Pruneda para preguntarle por su salud. El doctor Pruneda me tranquilizó. Me dijo que mamá está muy bien, demasiado bien para sus vicios. Pero me dijo que el problema de ella no es el alcohol, ni el tabaco, ni el juego. Y me dio el nombre de una enfermedad. Ninfomanía, me dijo. Y reconozco que no quise averiguar nada más. Incluso ni siquiera le pregunté a Carno medicina y hubiera podido explicarme. Pero él se pone como loco cuando le toco el tema de mi familia. No sé, por lo tanto, qué significa esa palabra que me dijo el médico, ni quiero saber. Temo enterarme de que a mi madre le queda poco tiempo de vida. Y prefiero guardar en mi memoria, en el recuerdo, esa imagen que siempre he tenido de ella. Esplendorosa, vital, encantadora, cariñosa y alegre. El cuento que leí se llama Mamá y pertenece al libro Te digo más y otros cuentos de Roberto Fontana Rosa. Roberto, el negro Fontana Rosa, nació en Rosario en 1944. Humorista gráfico, escritor e hincha de Rosario Central. En 1971 crea una parodia del agente secreto James Bond que se llama Boogie el Aceitoso. En 1972, comienza a colaborar en la revista de humor cordobesa Hortensia y en la revista Satiricón. En 1974 nace la revista Mengano y en 1976 Inodoro Pereira, el renegado, se instala en el diario Clarín. En 1980 comienza a colaborar con Lelutier y en 1981 publica su primera novela, Bestseller. Ese es el nombre de la novela. Al año siguiente publica su primer libro de cuentos, llamado El mundo ha vivido equivocado, y luego le seguirán varias compilaciones de relatos. En 1984 se suma a la revista Fierro, en 1992 recibió el premio Conex y en 1994 el Conex de Platino. En el año 2006 el Senado le otorgó la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento por su aporte a la cultura argentina. El 19 de julio de 2007 fallece en la ciudad de Rosario. Su despedida fue acompañada por cientos de ciudadanos comunes, por escritores, por actores y también por autoridades de la política nacional.